Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Soy Andrea Bocassi, bioquímica del Laboratorio Central de Bioquímica Clínica del Hospital Muñiz hace un poco más de 20 años y hoy voy a tratar de actualizar algunos conocimientos de biomarcadores en infecciones críticas. La idea de esta charla es cumplir con algunos objetivos educacionales. Por ejemplo, luego de esta charla habremos podido actualizar conceptos sobre biomarcadores, conocer la utilidad y la cinética de cada uno de ellos, ver cuáles son los biomarcadores clásicos, los nuevos biomarcadores o los biomarcadores modernos o los emergentes, la accesibilidad de la que disponemos para dosar cada uno de ellos, y lo nuevo, los biomarcadores en COVID, que es lo que surgió en esta pandemia. Si googleamos la definición de biomarcador o investigamos cuál es su definición, nos encontramos que el origen de la palabra obviamente proviene de bio, vida y marcador. Y la definición es una sustancia que indica la presencia de material biológico o de un proceso fisiológico y que se emplea para diagnosticar una enfermedad. En realidad esta es una definición muy amplia. Ahora en los slides siguientes vamos a ver que no es tan así. Un biomarcador tiene que cumplir algunos criterios y no es tan fácil definir un parámetro de laboratorio como biomarcador. Bueno, acá empezamos a desglosar o a ver los distintos criterios o requisitos que debe cumplir un parámetro de laboratorio para ser denominado biomarcador. Primero dice que tiene que ser una molécula medida de forma objetiva, sistemática y precisa en una muestra biológica. Entiéndase, muestra biológica, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, etc. Que su nivel debe indicar un proceso normal o patológico. Que debe ser útil para monitorear el tratamiento. Y que debe proporcionar información adicional a los datos clínicos. Continuamos entonces con los requisitos que debe cumplir un biomarcador ideal. Debe ser específico. Esto significa para una enfermedad en particular. Sensible o fácilmente cuantificable. Predictivo. Debe ser relevante para la progresión de la enfermedad y el tratamiento. Solidez se refiere a que debe ser medido rápido, simple y con análisis económicos. Estable. Esto significa que tiene que tener iguales concentraciones a cualquier hora del día. No invasivo, obviamente de fácil obtención de muestras, sangre, orina y de relevancia preclínica y clínica, que sea válido en modelos animales, celulares y en humanos. Cuando veo esto pienso, por ejemplo, en la glucosa. Siempre la glucosa es nuestro ejemplo para todo. Lo primero que se nos ocurre, ejemplo de laboratorio, es la glucosa. Entonces, ya el primer concepto o el primer requisito no lo cumple la glucemia, porque una elevación de la glucemia no solo me indica que el paciente probablemente sea diabético o esté cursando un estado de prediabetes, porque todos sabemos que la glucemia en un proceso infeccioso aumenta, entonces tampoco sería específico de diabetes, por ejemplo. Sin embargo, es fácilmente cuantificable, puede ser relevante para la progresión de la enfermedad del tratamiento, de acuerdo a los niveles de glucemia y, en este caso también, de hemoglobina glicosilada, el diabetólogo o el endocrinólogo corrige la medicación. Es una técnica rápida, sensible, es muy económica. Veamos otro ejemplo. Se me ocurre una TSH, una hormona, para una enfermedad en particular,
Bueno, la TSH surge como un análisis de primera línea para descartar alguna patología tiroidea. ¿Es fácilmente cuantificable? Hoy en día sí. ¿Es relevante para la progresión de la enfermedad y o el tratamiento? Sí, también en base al nivel de TSH y su complementaria y su hormona tiroidea complementaria cuando se dosa que este 4 libre impacta en el cambio de tratamiento. Es una técnica rápida, simple, no es tan económica, pero sí mucho más económica que años anteriores, pero bueno, no es estable, no tiene igual concentración a cualquier hora del día. Sabemos que las hormonas tienen un ritmo circadiano y por lo tanto tampoco puede convertirse en un biomarcador ideal. Y así podemos seguir sin límite de tiempo para dar muchos ejemplos de parámetros de laboratorio que podemos pensar que cumplen algunos de estos preceptos para ser un biomarcador ideal, pero no otros. Vamos a ver a lo largo de esta charla que no es tan fácil denominar a una prueba de laboratorio un biomarcador. Bueno, quizás la sepsis es una de las grandes infecciones críticas que tienen una alta mortalidad y hay varios marcadores, biomarcadores que podemos o que pueden ser utilizados en esta infección. Eh, Ustedes lo deben saber mejor que yo, que se redefinió el concepto de sepsis, llamado sepsis 3.0, en el año 2016, donde el tercer consenso internacional de la sepsis y shock séptico menciona a la sepsis como una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Acá se ha cambiado el paradigma, se ha dejado de utilizar el concepto de SIRS y se utiliza ahora entonces el concepto de sepsis y shock séptico. Vamos a ver después cuáles pueden ser los biomarcadores que se van a utilizar en esta patología. En este documento de consenso vemos los criterios diagnósticos de sepsis. ¿Sí? Es una infección documentada o sospecha con uno o más de los siguientes criterios. Y si observamos en este cuadro, hay parámetros generales: fiebre, hipotermia, frecuencia cardíaca, taquipnea, parámetros inflamatorios, parámetros hemodinámicos. Acá definen varios, con puntos de corte para la hipotensión arterial y para la saturación venosa mixta, parámetros de disfunción orgánica, parámetros de perfusión tisular, pero quería hacer hincapié en los parámetros inflamatorios: leucocitosis, como un recuento de leucocitos o glóbulos blancos mayor a 12.000, leucopenia o recuento de leucocitos o glóbulos blancos por debajo de 4.000, y puede ser un recuento de blancos o de leucocitos normales con un 10% de desviación hacia la izquierda o de formas inmaduras, con la proteína C reactiva, ¿sí? con más de 2 desvíos estándar sobre el valor normal, y la procalcitonina también con más de 2 desvíos estándar sobre el valor normal. De todos modos, esto quería que quede como un concepto de parámetros inflamatorios. La leucocitosis y la leucopenia, la leucocitosis sobre todo, no es un biomarcador. Sí vamos a ver que lo es la proteína C y la procalcitonina. Bueno, veamos entonces qué pasa en la sepsis cuando ingresa o cuando un microorganismo libera una endotoxina. Esta endotoxina va a estimular, como ven en la parte inferior de la figura, las células de Kupffer y las células endoteliales. Este estímulo va a hacer que estas células liberen al torrente sanguíneo
citoquinas, citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1 en el caso de las células de Kupffer, y en el caso de las células endoteliales va a liberar al torrente circulatorio altas concentraciones de interleuquina 6, interleuquina 1 y óxido nítrico. Esto es un breve resumen de lo que ocurre, ¿sí?, en una infección con las proteínas reactantes de fase aguda que nosotros después vamos a dosar en el laboratorio y que ustedes van a solicitar. ¿Qué pasa con estas citoquinas circulantes? Bueno, van a impactar o van a unirse a los receptores específicos para tales citoquinas que están, por ejemplo, en el hígado, en las células, en los hepatocitos del hígado, y van a estimular el aumento de síntesis de proteínas de fase aguda positivas, van a disminuir la síntesis de proteínas de fase agudas negativas, van a aumentar la síntesis de factores de coagulación y de complemento. A modo de resumen, ¿cuáles son las proteínas reactantes de fase aguda que vamos a ver en una sepsis o en un paciente con sepsis? Las positivas son aquellas que vamos a encontrar aumentadas, como la PCR, la alfa-1 antitripsina, la proteína fijadora de polisacárido, el fibrinógeno, la aptoglobina, la ceruloplasmina y la ferritina. Estas son proteínas que van a estar aumentadas con la idea o con el concepto de tratar de eliminar el germen o el microorganismo de circulación. Y las proteínas reactantes de fase aguda negativas que van a estar disminuidas van a ser la albúmina, la HDL o la lipoproteína de alta densidad, la proteína C y la antitrombina 3. Este cuadro de proteínas de reactantes de fase aguda positivas y negativas refleja un poco la fisiopatología de la sepsis, o sea, lo que vemos nosotros en el laboratorio son reactantes de fase aguda realmente elevados que llevan al paciente a un estado protrombótico, por ejemplo, un aumento de fibrinógeno, un aumento de PCR, la ferritina y reactantes de fase aguda negativas disminuidas. El paciente crítico ya per se cursa con descenso de albúmina. Y la HDL, que no solo forma parte del perfil lipídico que el médico solicita para ver si el colesterol bueno está elevado o está bajo, tiene muchos componentes proinflamatorios. Tiene una enzima paroxonasa como componente antiinflamatorio contra los microorganismos. Y hemos estudiado y hemos hecho algún trabajo con la gente de terapia intensiva, viendo que en pacientes sépticos la lipoproteína de alta densidad, HDL, estaba muy disminuida, junto con el colesterol total, y que estos pacientes no tenían un buen pronóstico. O sea, lo que quiero es que quede el concepto que el colesterol bueno, llamémoslo entre comillas HDL, no solo tiene participación en los procesos aterotrombóticos y en el perfil lipídico, sino que también juega un rol muy importante en el paciente séptico. ¿Cuáles son entonces los biomarcadores en sepsis? Microbiológicos, donde cumple un rol muy importante el microbiólogo o el bacteriólogo, que por suerte tenemos en el Hospital Muñiz especialistas en estos biomarcadores microbiológicos, séricos o plasmáticos. Acá está presente el laboratorio de bioquímica clínica. Quien les habla es una de ellas, pero no el señor de la foto, por ahora. Y los biomarcadores moleculares
que es la biología molecular, la genómica, proteómica, que sin lugar a dudas es lo que se viene. Entonces, pasado, presente y futuro, trazando un paralelismo con la diapositiva que vimos anteriormente, lo que es la microbiología, la bioquímica clínica y la biología molecular. Bueno, pero no todo es color de rosa, todo va a tener sus beneficios, pero también va a tener su contrapartida. Por ejemplo, si vemos la primera fila, el diagnóstico etiológico, sí lo logra un hemocultivo, no un biomarcador sérico, y sí la biología molecular. La estandarización de un hemocultivo es aceptable, la de un biomarcador es limitada y la de la biología molecular es limitada. La rapidez, o lo que nosotros llamamos y que ahora es muy conocido el TAT, el tiempo de respuesta de lo que solicita el médico y de lo que el laboratorio le da como resultado, sabemos que un hemocultivo, si bien ahora hay hay nueva tecnología, es limitado el resultado. En cambio, en los biomarcadores séricos es rápido. 20 minutos, media hora, una hora como mucho. Y en la biología molecular el tiempo también está acotado. La precisión en un hemocultivo es parcial, en un biomarcador sérico es parcial y también lo es en la biología molecular. La predictividad no lo es en el hemocultivo, sí con los biomarcadores séricos y no con la biología molecular. Bueno, y la resistencia antibiótica obviamente sí la va a dar un hemocultivo, no un biomarcador sérico y tampoco la biología molecular. Entonces, bueno, seguimos sin lograr un biomarcador ideal hasta este momento. Las ventajas que tiene un biomarcador sérico no las tiene, por ejemplo, un biomarcador microbiológico, y las ventajas que tiene la biología molecular tiene una contrapartida. Entonces, nada, seguimos el viaje en busca del biomarcador ideal. Este es un trabajo hecho por Giuseppe Lippi, al que sigo, primero porque es italiano y segundo porque es un especialista y que tiene muchas publicaciones, es muy claro y la verdad es que si les interesa el tema, se lo sugiero como lectura complementaria. ¿Qué pasa con los biomarcadores en sepsis clásicos? Bueno, los biomarcadores clásicos siguen siendo las citoquinas, la proteína C reactiva, la procalcitonina. Los leucocitos y neutrófilos los pongo como interrogantes porque ya les dije que no cumplen con todos los preceptos de un biomarcador. Sin embargo, dan mucha información. El lactato también lo pongo como interrogante porque no ha sido aún, no cumple con todos los requisitos, pero sí es uno de los marcadores que en la nueva definición de sepsis 3.0 es importante. Y el NT-proBNP y troponina, si bien son biomarcadores, el interrogante mío es si son biomarcadores en sepsis, si se vio que son biomarcadores cardíacos. Bueno, y los emergentes, la presepsina, la adrenomedulina, el STRIM1, el SUPAR, el PSP y el CD25. En las diapositivas que siguen vamos a ver algo mínimo de estos biomarcadores emergentes. No están disponibles, algunos de ellos en Argentina, obviamente son muy caros, pero debemos conocerlos. Brevemente, lo que debemos saber de las citoquinas es que tiene limitaciones.
inespecificidad, sobre todo. Tiene una corta vida media, puede ser minutos. Son inestables, o sea que la muestra que llega al laboratorio debe ser procesada de manera inmediata para no perder estabilidad. Y el tiempo de respuesta, por sus siglas en inglés, que es TAT, lo que yo les decía, desde que llega la muestra hasta que nosotros le entregamos los resultados al médico, va a depender del método que utilicen o que utilicemos para dosar las citoquinas. Por citometría de flujo, nosotros en el Hospital Muñiz, por suerte, disponemos de un citómetro, pero su procesamiento es lento, como se hacen los CD4, se podría hacer las citoquinas, pero no se va a tener el resultado mínimamente antes de las 3 o 4 horas. No sería productivo entonces dosar citoquinas por citometría de flujo. Hay otros métodos como inmunoturbidimetría o tampoco hay que poner a punto la técnica antes de las 2 o 3 horas, tampoco estaría el resultado, además que tienen un alto costo. Entonces, la utilidad del dosaje de citoquinas en estos pacientes sépticos, creo, en lo personal, no tiene sentido y deberíamos, o de hecho nos manejamos con otros marcadores porque nosotros en el Hospital Muñiz no dosamos citoquinas. El otro biomarcador es la proteína C reactiva o PCR. Siempre recalco proteína C reactiva porque esta PCR suele confundirse con la PCR que ahora está en boga para el tema de coronavirus. O sea, esta es la PCR, que es lo que se dosa en el laboratorio como reactante de fase aguda. ¿Cuáles son las limitaciones para su uso en sepsis? Las concentraciones varían de acuerdo a la edad y el estado fisiológico. O sea, su especificidad es limitada. Cualquier proceso inflamatorio va a hacer que esta PCR aumente. Entonces, no solo va a estar aumentada en sepsis, en un paciente crítico que no tenga sepsis y que esté en UTI, su PCR va a estar aumentada. Tiene una cinética variable y es lenta. Me refiero a lenta en descender. Pueden pasar días con una PCR aumentada y no va a dar una información exacta como si fuera un biomarcador con una cinética rápida. Y sí tiene un bajo costo y es muy robusta, muy fácil de realizar su determinación porque además está automatizada. La procalcitonina, en cambio, presenta varias ventajas. Tiene una cinética rápida, su aumento o su incremento ocurre 2 horas post-estímulo, tiene una alta estabilidad, es uno de los analitos que, aun si dejamos el suero en la mesada o lo guardamos en la heladera a entre 2 y 8 grados, reproduce espectacularmente bien, o sea, no tiene inestabilidad, es un analito que da gusto dosarlo. Y sí tiene una alta especificidad, sobre todo para infecciones bacterianas. La procalcitonina tiene falsos positivos y falsos negativos. Falsos positivos serían aquellos valores que dan elevados y no hay un proceso patológico en el medio. O sea, los recién nacidos, durante los primeros días de vida, la procalcitonina puede estar incrementada y eso no significa que haya un proceso patológico. Lo mismo, por ejemplo, en infecciones agudas por Plasmodium falciparum, en quemaduras graves, en traumatismos graves, quirúrgicos. Y en cambio, los falsos negativos, esto significa que no marca una elevación la procalcitonina por más que haya una infección, que en este caso puede ser el curso temprano de una infección, también infecciones que estén localizadas y una endocarditis subaguda. El otro marcador
o biomarcador de sepsis es la presepsina. En lo personal no tengo experiencia en este biomarcador, sí lo han utilizado, por ejemplo, en la maternidad Sardá. Este biomarcador precisa un equipo o un autoanalizador especial, pero bueno, el mecanismo brevemente es cuando el lipopolisacárido está en circulación, se une a la proteína que une lipopolisacáridos y este complejo binario se une al CD14. En la figura lo vemos de color naranja. Una vez que este complejo binario se unió al CD14, que está en el receptor de membrana, el TLR4 de tipo receptor Toll-like receptor, se produce una traducción de señal y luego este complejo se libera, ¿sí?, o se escinde del receptor TLR4. Pasa a circulación sistémica como un complejo ternario y también puede haber solo CD14 soluble, un fragmento de 55 kilodalton. Este CD14 soluble luego sufre una proteólisis y se encuentran mini fragmentos de un peso de 13 kilodalton cada uno, que es lo que se conoce como presepsina, que no es más ni menos que fragmentos del CD14 soluble que previamente estaba unido al receptor de membrana y que ahora podemos detectarlo en circulación como pequeñas proteínas. Y es lo que se conoce como presepsina. Hay una tabla con los puntos de corte para la presepsina. La ventaja que tiene la presepsina con respecto a la procalcitonina quizás es el tiempo de respuesta, el TAT, que es de 15 minutos. La procalcitonina, por el método que utilizamos nosotros, que es el método Biomerier en el autoanalizador Vidas, tarda 20 minutos de procesamiento. Prácticamente es lo mismo. La procalcitonina es mucho más barata que la presepsina y la cinética de la presepsina la comparte con la procalcitonina. Comienza su incremento 2 horas post-estímulo. El punto de corte para la exclusión de sepsis para la presepsina es menos de 200 picogramos mililitro. Otros biomarcadores para sepsis son el STRIM1, que se expresa en neutrófilos y monocitos maduros y que aumenta en respuesta a una infección bacteriana o fúngica. Pero también se han encontrado altos niveles en vasculitis, gastritis, pancreatitis y metástasis de tumores sólidos. Otro biomarcador es el SUPAR, también es expresado en neutrófilos, linfocitos, monocitos y células endoteliales y se han encontrado niveles incrementados en infecciones bacterianas, aunque no son tan significativos como el aumento de la procalcitonina o de la PCR. Otros dos biomarcadores son la adrenomedulina y el CD25 soluble. No tengo experiencia en esto, no les puedo comentar. Sé que el STRIM1 fue utilizado en el hospital italiano de la capital de Cava, pero la verdad es que no tengo experiencia en el uso de estos biomarcadores. Este gráfico muestra la concentración o la cinética, lo que yo les comentaba en las diapositivas anteriores, la cinética que es importante para nosotros, la cinética de los distintos biomarcadores. Fíjense ustedes en rojo, la línea continua roja, es la procalcitonina. La procalcitonina comienza a aumentar a las 2 horas post-estímulo, se incrementa y mantiene sus niveles incrementados entre las 12 y 24 o 36 horas para comenzar a descender. Cuando a nosotros nos piden el dosaje de procalcitonina de un día para otro o a las 12 horas o a las 24 horas, no es una cuestión meramente caprichosa, sino que nosotros nos basamos en la cinética que tiene este biomarcador.
este biomarcador comienza a descender a las 48 horas. La PCR tiene una cinética más lenta. ¿A qué llamamos cinética más lenta? La PCR es la línea roja, no continua, sino raya y punto, que comienza a elevarse recién a las 12 horas para alcanzar su pico a las 48 horas. Fíjense ustedes la desventaja que tiene con respecto a la procalcitonina. Interleuquina 10, como todas interleuquinas, el pico se alcanza de manera casi inmediata del estímulo, en este caso de origen infeccioso. Fíjense que a las 2 horas la línea punteada en azul es el TNF, la línea continua en un azul Francia es la interleuquina 6 y la línea continua negra es la interleuquina 10. Estas tres citoquinas tienen un pico a las 2 horas, tienen una cinética, en el caso de la interleuquina 10, a las 24 horas ya vuelve a los niveles basales, no así la interleuquina 6 y el TNF. Sí hemos tenido experiencia con TNF-alfa y el tema es la estabilidad. Tiene una vida media muy corta el TNF-alfa, en cuestión de minutos. Entonces, tampoco es, no es un biomarcador ideal. Por otra parte, fíjense en amarillo, la línea continua amarilla, que es el stream, que tiene una cinética lenta de descenso. O sea, permanece aumentado, ya luego del estímulo, a la hora está aumentado, a las 2 horas, y recién desciende o comienza a descender luego de las 72 horas. Nada, esto es a modo de ejemplo de lo que es la cinética de los biomarcadores. Cinética llamamos al incremento y al descenso de su concentración en plasma o en sangre. Finalmente, aquellos biomarcadores potencialmente útiles para la sepsis son la procalcitonina, la presepsina, la PCR, la interleuquina 6, la proteína que une lipopolisacáridos, el CD64, el STRIM1 y el SUPAR. En las diapositivas anteriores les comenté cuáles eran las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. En el Hospital Muñiz contamos con la procalcitonina y la PCR. Sin embargo, quiero comentarles que no existe el biomarcador ideal. La realidad es que tenemos que utilizarlos juntos, complementarios unos con otros y a su vez que sean interpretados en el contexto clínico del paciente. Con respecto a biomarcadores renales, sabemos que la lesión renal aguda es uno de los síndromes más comunes en pacientes en UTI. Y bueno, se define como un síndrome clínico caracterizado por la alteración abrupta y sostenida de la función renal en menos de 48 horas y que está caracterizado por aumento de los niveles de urea y de creatinina. Acá quiero resaltar que los marcadores clásicos para la lesión renal aguda son la urea, la creatinina y la diuresis o el output, el output urinario, perdón. Bueno, acabamos de lo clásico a lo moderno. Yo le decía que lo clásico era la urea, la creatinina. Después en la próxima diapositiva vamos a ver que la urea y la creatinina no son marcadores tempranos y que por lo tanto utilizando estos parámetros de laboratorio podemos retrasar el diagnóstico de lesión renal aguda. Además de los requisitos o los criterios que debía cumplir un biomarcador, se suma que debe detectar precozmente el riesgo de lesión renal aguda,
que debe diferenciar los tipos de lesión renal aguda, prerrenal, renal, obstructiva, que debe estratificar el riesgo, que debe monitorear y predecir la respuesta al tratamiento y que debe localizar la injuria. Miren todos los requisitos que debe cumplir un biomarcador ideal renal. Estas son las etapas de la lesión renal aguda. Esto inicia con un riñón que funciona normal, puede avanzar hacia un riesgo incrementado de injuria renal, que ya esto va a traer complicaciones para el paciente y para su recuperación. Si esto no se detiene, comienza a instaurarse un daño en el riñón que también provoca complicaciones en el paciente, avanza a la disminución del filtrado glomerular, a una falla renal y finalmente la muerte. Fíjense ustedes en esta figura cómo todas las alteraciones renales, ya sea un riesgo incrementado, el daño, el descenso del filtro glomerular y la falla renal, traen complicaciones en un paciente en UTI que a su vez se ve reflejado en un incremento de la mortalidad. En la parte inferior de la figura vemos los distintos biomarcadores que podemos utilizar en las distintas etapas de la lesión renal aguda. Una detección temprana sería, la utilidad de biomarcadores para la detección temprana sería en el momento en que el paciente tiene riesgo de injuria renal. Y en este caso deberíamos usar biomarcadores séricos, como por ejemplo la N-gal o la cistatina C, y urinarios como la N-gal, la interleuquina 18, KIM-1, etc. En el caso que el daño renal ya esté instaurado, los biomarcadores diagnósticos pueden ser séricos y urinarios, N-gal y cistatina C, y urinarios N-gal y KIM, y en el caso cuando el filtrado glomerular está descendido, fíjense ustedes dónde recién comienza a utilizarse la urea y la creatinina. La urea y la creatinina son marcadores tardíos de lesión renal aguda. Comienzan a incrementarse sus niveles cuando el riñón disminuyó un 50% la tasa de filtrado glomerular. Y por último, bueno, los marcadores pronósticos en la falla, una vez que la falla renal está instaurada, que pueden ser séricos, urinarios y que acá también figura la creatinina y la urea. Son marcadores tardías. Por eso seguimos en búsqueda y ahora les voy a mostrar lo que se viene y lo que todavía no ha salido al mercado para la detección de lesión renal aguda. Acá vemos gráficamente lo que les comenté en la diapositiva anterior, el riñón funcionando normalmente, el estrés renal que evoluciona a daño, fallo y finalmente muerte. El daño y el fallo renal ya está instaurada la lesión renal aguda. Lo nuevo o lo que se viene y que todavía no está acá autorizado para la utilización en Argentina es el NephroCheck. El NephroCheck lo que evalúa es el estrés renal, es decir, lo que hace es identificar al paciente con riesgo de desarrollar lesión renal aguda a las 12 horas de la valoración, a través de dos proteínas que podemos detectar en la orina del paciente. Estas dos proteínas son las TIMP2, que es el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2, y IGFBP7, que es la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 7. A nosotros los bioquímicos nos encanta utilizar siglas. Pero esto es así, son dos proteínas urinarias que se pueden detectar en la primera orina, no necesariamente la primera orina, puede ser una orina aislada del paciente, una orina espontánea, en 46 minutos. El volumen de muestra que se utiliza para realizar este
Este chequeo es mínimo y bueno, todavía no está bien estandarizado en qué tubos debe recolectarse, pero sí estamos expectantes de la aprobación de este nuevo test. La verdad que sería fantástico actuar dentro de las 12 horas que el paciente ingresa a UTI con una muestra no invasiva, como es una orina, traerla al laboratorio y el tiempo de procesamiento, no, el tiempo de detección para estas dos proteínas que son simultáneas en el mismo test es de 46 minutos. O sea que en el término de una hora 15, podemos llegar a avisarle a ustedes que el paciente tiene un riesgo de desarrollar una lesión renal aguda y ustedes son los que deben actuar precozmente para evitar una consecuencia renal a posteriori. Como les comentaba, esta determinación dosa al mismo tiempo las dos proteínas urinarias y hace el cálculo de las dos proteínas sobre 1000. Esto lo llama score AccuRisk, ¿sí? Cuando este score da por debajo de 0,30, se dice que el paciente tiene un bajo riesgo de desarrollar una lesión renal aguda, de moderada a grave, en las 12 horas de evaluación. En cambio, si este AccuRisk es mayor de 0,30, el paciente presenta un mayor riesgo de desarrollar una lesión renal aguda dentro de las 12 horas de evaluación. O sea que esto es fantástico, sería fantástico poderlo poner en práctica y bueno, vamos, estamos en tratativas de traer este test para, bueno, para prevenir muchos inconvenientes renales en pacientes en UTI. Con respecto a biomarcadores cardíacos, uno de ellos del que disponemos en el hospital es la troponina de alta sensibilidad. Se llama de alta sensibilidad porque no sé si ustedes recuerdan que para el infarto agudo de miocardio se utilizaban las troponinas basal y a las 6 horas después se acortó a 4. Bueno, gracias a la alta sensibilidad de este biomarcador pudimos acortar el tiempo a 2 horas e incluso a 1 hora. O sea, el delta de troponinas se acortó en el tiempo para instaurar un tratamiento obviamente mucho más rápido. Entonces, con estos valores de troponina, cuando el paciente tiene sospecha de IAM y no tiene una elevación del segmento ST en el electrocardiograma, una troponina basal menor de 2 permite excluir el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Cuando está por arriba de 2 y por debajo de 100, acá habla de 100, estamos en una zona gris y al paciente hay que chequearlo nuevamente dentro de las 2 horas para sacar el delta troponina. Nosotros, nuestros valores de referencia para el equipo Vidas en el Hospital Muñiz, estamos trabajando con el percentilo 99, que para hombres es de 25 nanogramos mililitro y para mujeres es de 11 nanogramos mililitro. También se puede trabajar con un valor de referencia que es del percentilo 99 global, que es de 19 nanogramos litro, con un intervalo de confianza que abarca de 15 a 38. El otro biomarcador cardíaco que disponemos es el péptido natriurético tipo B con el fragmento amino terminal, conocido como NT-proBNP. Este péptido se utiliza ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca con un inicio agudo de síntomas. Entonces, realmente es un biomarcador muy noble. En 20 minutos, al igual que la troponina, está el resultado. Y con esto permite clasificar al paciente o clasificar o hacer un triage de cuando este NT-proBNP
da por debajo de 300 picogramos mililitro, probablemente no sea una insuficiencia cardíaca y hay que pensar en hay que considerar otro diagnóstico. Cuando este valor de NT-proBNP da por arriba de 450 en una persona menor de 50 años o mayor de 900 picogramos mililitro en un paciente entre 50 y 75 o mayor de 1800 para un paciente mayor de 75 años, probablemente el paciente sufra una insuficiencia cardíaca. Pero hay una zona gris, como en todo, que está mayor de 300 pero menor de 450, menor de 900 o menor de 1800. Entonces ahí hay que evaluar nuevamente. Lo que quiero que quede claro en este slide es que los valores de referencia van a variar con la edad. A medida que avanza la edad, aumenta el valor de corte para el NT-proBNP. Bueno, y me guardé para el final la frutilla del postre. Fueron los biomarcadores que utilizamos y aún seguimos utilizando en la COVID-19. En estos pacientes hacíamos una batería, armamos con el equipo de terapia intensiva y el equipo de laboratorio, armamos un algoritmo de cómo, cuándo se debían pedir todos estos biomarcadores. Como esto era nuevo y como fue nuevo para todos nosotros, al principio dosábamos todos estos marcadores, menos la interleuquina 6, que como les dije no está disponible en nuestro hospital, al paciente cuando ingresaba a terapia intensiva. Después todos estos biomarcadores los repetíamos entre el cuarto y el quinto día y nuevamente entre el séptimo y noveno día. Todo esto porque, bueno, nos habíamos basado en las distintas etapas en la evolución de la COVID-19. Bueno, la troponina y el NT-proBNP lo usamos como biomarcadores cardíacos, que ya lo hemos visto recientemente, la procalcitonina para descartar que el paciente ingresara a UTI coinfectado. Como saben, la procalcitonina está elevada cuando es una infección bacteriana y la enfermedad por COVID es viral. Entonces, lo que descartábamos era que el paciente ingresara a terapia con una neumonía bilateral de origen viral y bacteriano. Entonces, por eso hacíamos la procalcitonina. La proteína PCR, la proteína C reactiva como un marcador reactante de fase aguda. El dímero D para descartar un tromboembolismo venoso y pulmonar. No voy a hablar de dímero D porque no hago hemostasia, así que se lo dejo para la doctora de la Rañaga, que no sé si lo va a comentar en las clases posteriores. También lo hacíamos el dímero D con un valor de corte de 500 para antiagregar al paciente o anticoagular, que no es lo mismo, pero bueno. Y la ferritina y la LDH. Estos eran todos los biomarcadores que utilizábamos o que dosábamos en el ingreso del paciente con neumonía bilateral o con COVID confirmado a terapia intensiva. Brevemente, la ferritina creo que fue la vedette en esta pandemia. Era una proteína o un marcador olvidado que resurgió en la COVID-19. Bueno, como sabemos, el SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2 tiene predilección por el epitelio pulmonar. Entonces el virus, al impactar o al unirse a los neumocitos tipo 2 en los alvéolos pulmonares, activa los macrófagos. Estos macrófagos, a su vez, perdón, liberan interleuquina 6, interleuquina 10 y ferritina, pero estas citoquinas liberadas a su vez estimulan a otras células para la liberación de ferritina. Por eso la ferritina se encontraba o se encuentra muy elevada en estos pacientes. Es un círculo vicioso. El macrófago libera ferritina, pero también libera interleuquina y esta interleuquina es la que estimula la liberación de ferritina. Es un trabalenguas, parece, pero es así.
Y la ferritina también se ha utilizado para el síndrome hemofagocítico o la linfohistiocytosis hemofagocítica, conocida como LHH, que es una condición hiperinflamatoria severa que puede ser clasificada o dividida en primaria o familiar, que tiene que ver con con bases moleculares o con afecciones o mutaciones en los genes que codifican para esta proteína, y la linfohistiocytosis secundaria o adquirida, que es justamente este caso, que es gatillada por agentes infecciosos y mayormente de origen viral. Se presenta a cualquier edad, generalmente la primaria afecta a niños menores de 18 años y tiene un curso clínico, la secundaria, que es leve pero a veces es fatal y que cursa con incrementados niveles de citoquinas e incrementados niveles de ferritina. Y también cursa con síntomas respiratorios y fiebre, como puede ser un paciente que llega a la guardia con sospecha de COVID. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos o a las que podemos arribar luego de esta charla? Que el biomarcador ideal no existe, que el biomarcador debe ser interpretado junto al cuadro clínico del paciente y que ciertos parámetros de laboratorio clásicos, como puede ser la ferritina, la LDH, que no hice mucho hincapié en la LDH porque es una enzima muy utilizada y muy conocida por todos, y la linfopenia, estos tres, por nombrar algunos, no cumplen con todos los criterios de un biomarcador ideal. Sin embargo, en esta pandemia han resurgido y han sido utilizados como biomarcadores en COVID-19. Acá hay algunas citas opcionales, de lectura opcional, que no están incluidas en la presentación. Así que les dejo, son todos de acceso libre para que puedan entrar. Les dejé el DOI. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido clara y que haya sido de utilidad la información que traté de transmitirles. Quedo a su disposición. Nos encontramos para el debate o para la discusión de este tema si quieren hacerme si tienen alguna inquietud y si puedo responderla con todo gusto. Esta es el fin de mi presentación. Donde hay equipo, siempre trabajamos interdisciplinariamente. Está la doctora Cunto, la doctora Chediak y la doctora Domínguez, con las que siempre trabajamos de manera mancomunada pensando en el paciente, y de vez en cuando, como en esta foto, nos vamos a algún congreso. Por ahora es todo virtual y esta foto es prepandemia, por eso no hay distanciamiento social ni uso de barbijo. Bueno, muchas gracias.